¿Qué tal? Buena tarde para todos, para todas. Lo prometido es deuda. Vamos con este video tutorial con la intención de empezar con la introducción de lleno a lo que es el tema de interés compuesto. Y para ello vamos a empezar, como todos los temas, con la parte medular, la parte importante de conceptos, poder entender qué es lo que vamos a estar calculando, así como las fórmulas que en un momento dado podemos estar utilizando en las diferentes prácticas que vamos a estar llevando a cabo. Su servidor, el profesor Pachicano, tiene la intención en esta tarde y en este video tutorial de apoyarles un poquito con los principales aspectos que rondan alrededor de este tema. ¿Qué es el interés compuesto? Bueno, pues de entrada yo creo que todos alguna vez hemos escuchado hablar de este personaje brillantísimo en la historia que es Albert Einstein. Y para que se den una idea, este señor decía que llamó al interés compuesto el mayor descubrimiento matemático de la historia. De alguna manera se dice, observa cómo esta herramienta puede hacer crecer tus ahorros. ¿Qué es el interés compuesto? Bueno, pues platicarte que el interés compuesto prácticamente tiene como característica que los intereses se van adicionando a lo largo de los diferentes periodos que tiene una deuda en un momento dado. ¿Por qué se maneja el interés compuesto hoy en día? Pues prácticamente el interés compuesto, algunos autores, algunos eruditos en la materia, consideran que el interés compuesto prácticamente es interés sobre interés. En otras palabras, el capital inicial que todas las operaciones tienen prácticamente no es constante a través del tiempo. ¿Por qué? Porque cada periodo va generando algún interés que se le va adicionando o sumando a ese capital inicial y por lo tanto termina por ser superior el interés compuesto al interés simple. El interés compuesto es una herramienta que hoy en día sirve y existe y está validada por lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo más importante por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, es completamente válido que hoy en día una institución prácticamente utilice esta herramienta para aplicar los intereses. Conclusión hasta ahí. Todas las deudas, háblate de un Coppel, háblate de un FAMSA, háblate de un Compartamos, háblate de un banco, Bancomer, HSBC, etcétera, etcétera. Todos ellos prácticamente, que la mayoría de los clientes de estas instituciones pues están siendo deudores para esas instituciones. A estos clientes ellos les aplican el interés compuesto. Es por eso que el interés de nuestras deudas tiende a ser muy elevado, a diferencia del interés simple, que es el que recibimos cada vez que nosotros llevamos dinero para que estas instituciones de alguna manera no lo guarden y nos den algún rendimiento. Entonces tienden a darnos un poco menor cantidad, pero es completamente válido las dos herramientas que existen hoy en día. El interés simple, que es todo lo que estuvimos trabajando antes de las anualidades y amortizaciones, y lógicamente el interés compuesto es a partir de las anualidades y las amortizaciones y lo que viene, ¿sale? Para ello, pues, empezarte a informar que estas podrían ser algunas fórmulas que podrías empezar a utilizar de aquí en adelante, aparte de la básica que ya por aquí te mencioné, que es la del monto, y que empiezo a observar que tiene algunas diferencias con las que ya habíamos trabajado. De entrada, aquí aparece el capital, aparece el 1, que es una constante, aparece la tasa, que sabemos que es un porcentaje, pero estábamos acostumbrados en la fórmula del monto a ver un multiplicando por el factor tiempo, la t. Sin embargo, aquí para empezar no existe, por una parte, y por otro lado aparece una potencia. En este caso aparece la n, que no es tan nuevo para nosotros porque en el tema de anualidades y amortizaciones ya platicamos qué significa esa potencia, y obviamente que va implícito el factor tiempo. Pero regreso a lo importante. Estas serían algunas fórmulas que también nos van a empezar a servir y que el hecho de presentárselas en este video tutorial pues no es asustarlos, al contrario, es apoyarles, porque obviamente hacer un despeje de una fórmula en interés compuesto ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque son despejes ya no tan básicos. Cuando hablamos de la operación contraria a una multiplicación, pues sabemos que es una división, de una suma sabemos que es una resta, pero ya cuando hablamos, por ejemplo, de la operación contraria a una raíz, por ejemplo, o la operación contraria, por ejemplo, a un logaritmo, pues ya empieza a ser un poco más complicado, y por esa razón no hay que preocuparnos. Si queremos calcular la tasa en términos de interés compuesto,
tenemos fórmula que podemos utilizar. Si queremos calcular por ahí la potencia, que sabemos que va implícito el factor tiempo, podemos utilizar fórmulas también de logaritmos naturales, base 10. Y también por ahí sabemos que hay fórmula para calcular el interés monetario. Deberán de recordar que es la primera que habíamos trabajado en el tema de interés simple, pues prácticamente es la I mayúscula, pero también la podemos trabajar en interés compuesto. Como característica importante, pues sigue apareciendo esa potencia. Al observar aquí las fórmulas, la verdad es que todas las variables están ya en español, y es decir, ya son conocidas por nosotros. Pero vamos a ver qué puede hacer la diferencia. En logaritmos no hay mucho que comentar al respecto. Es un procedimiento matemático que hoy en día desde tu calculadora lo tiene, tu teléfono que trae calculadora lo tiene, o tu hoja de cálculo de Excel que vas a utilizar lo tiene. Así que no hay problema. Las potencias ya sabemos trabajarlas en el tema anterior que estuvimos hablando de anualidades. Ya sabemos lo que significa la variable M, que prácticamente es monto, valor futuro. Pero, ¿qué significa la variable P? Porque aquí la veo en esta fórmula, acá la vuelvo a ver y acá también. Y ya me asusté, pienso que es una cosa diferente. No hay que estresarnos, estamos en tema de interés compuesto y para ello es importante recordarte que alguna nomenclatura tiende a modificarse, pero en lo mínimo, simplemente en interpretación. Voy a lo siguiente. ¿Qué significa la variable P en este caso de interés compuesto? Significa principal. ¿Y qué es el principal? El principal es lo mismo que el capital, es lo mismo que el valor presente, es lo mismo que cualquier cantidad de dinero expresada aquí y ahora. En conclusión, ustedes y yo hemos trabajado lo que es el capital y sabemos qué característica tiene. Por lo tanto, no hay que confundirlos. En tema de interés compuesto, cuando hablemos de capital, cuando hablemos de valor presente, cuando hablemos de una cantidad de dinero expresada en fecha actual, prácticamente estamos hablando del principal y es lo mismo. ¿Por qué motivo se le cambia la variable en lugar de una C, una P? Simplemente porque estás hablando de interés compuesto y nada más. ¿Sale? Es por tecnicismo. Ahora bien, el interés compuesto, ¿por qué es importante trabajarlo entonces? Porque la mayoría de las operaciones financieras, económicas en un mercado hoy en día, la mayoría de ellos, nos guste o no, están trabajándose con interés compuesto. Y ya ponía un ejemplo hace unos minutos atrás. Deudas en Coppel, deudas en Compartamos, deudas quizás por ahí en un momento dado en alguna institución bancaria, pues prácticamente nos van obligando a estar familiarizados con qué es el tema de interés compuesto. ¿Cuál es la característica del interés compuesto? Lo platicaba de manera teórica, aquí lo platico de manera gráfica. Simplemente el capital original de una deuda pasa un cierto tiempo, genera algunos intereses. Esos intereses, como lo puedes ver aquí, yo le puse interés 1, se le agrega al capital inicial de la deuda y cuando ese capital ya adicionado con esos intereses genera un segundo periodo de deuda, pues normalmente ya el capital original, el capital inicial, pues ya no es el mismo porque ya tiene algunos intereses y de aquí a acá pues va a generar unos nuevos intereses, pero mi nuevo capital, y por eso mencionábamos al inicio que normalmente el interés compuesto se le conoce como interés sobre interés a lo largo del tiempo o de operación de una deuda. Esta sería una perfecta explicación de el por qué el interés simple y el interés compuesto son diferentes. El interés simple, apuesto a que esta fórmula es una fórmula ya conocida por parte de ustedes, porque la estuvimos trabajando como tal con anterioridad. Y de alguna manera lo que nos decía esta formulita es que el tiempo aparecía en todo momento como un multiplicando. Es una fórmula ya trabajada en temas anteriores. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Normalmente en el tema de interés compuesto, lo que tenemos que entender es que ahora el tiempo como tal no aparece como un multiplicador y aparece como una potencia. Por esa razón, en este caso, para efecto de tratar de dejar más claro la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto, vamos a tratar de trabajar este ejercicio que tiene estos datos. Hay un capital de 1,000 pesos que tiene una tasa de interés del 10%, y ya sabemos que si no me especifica nada, se entiende que está anual, y el tiempo que va a estar trabajando son 10, y tampoco no me especifica nada, pues tienen que ser 10 años, ¿sale? Por lo tanto, aquí tengo 10 años, y de este lado tengo 10 años. Pero lo voy a trabajar con interés simple o con interés compuesto. Prácticamente lo que pueden empezar ustedes a ver aquí son los resultados de los intereses, pero voy a calcular el monto, en este caso con estas formulitas. ¿Qué es lo que pasa?
el interés simple, ¿cómo trabaja? Vamos a revisar. El capital son 1,000 pesos por 1 más tasa de interés, 10%, en decimal se pone 0.1, que multiplica el tiempo. ¿Qué te parece si conocemos el primer año? Le vamos a poner 1. Yo te invitaría a que cuando vayas siguiendo este video tutorial, pues vayas aplicándolo el procedimiento en Excel o en tu calculadora como tú gustes, pero velo haciendo. Y te vas a dar cuenta que el resultado te daría 1,100 pesos. Vuelvo a repetir, pero ahora lo voy a hacer con el año 5. Si yo quiero trabajar el interés simple, ¿qué tendría que sustituir? Capital, 1,000 pesos, por 1 más tasa de interés, 10% es 0.1, que multiplica al tiempo, dije el año 5, pues yo le pondría 5. Hago el cálculo y voy a entender que mi resultado es 1,500. Lo voy a volver a comentar, pero con el año 10. Capital 1,000 pesos por 1 más tasa de interés 10%, que en decimal es 0.1, por el tiempo, dije que ahora le voy a colocar 10. Hago procedimiento y mi resultado me va a dar 2,000 pesos. Eso es el interés simple. ¿Qué puedo concluir hasta ahí? Que prácticamente todos los cálculos que acabo de platicar con esta fórmula ya trabajada con anterioridad, literalmente el capital siempre fue el mismo, fueron 1,000 pesos. Lo que fue cambiando fue el tiempo, porque jugué con el año 1, jugué con el año 5 y jugué con el año 10. Entonces lo que se modificó fue el tiempo. Ahora voy con el interés compuesto. Esta es la formulita del interés compuesto y que se parece mucho a la fórmula del interés simple, pero aquí ya no aparece el tiempo como un multiplicando, aparece una potencia. Ahí te va. Si yo empiezo a trabajar el mismo ejercicio y lo voy a calcular para el año, por ejemplo, 5, como también acá lo hice con interés compuesto, ¿qué tendría que hacer? Capital, 1,000 pesos, por 1 más tasa de interés 0.1, que es lo mismo que el 10%, pero lo quiero conocer en el año 5. ¿Y qué es lo que le voy a poner? Potencia 5. Y te invito a que de igual manera lo vayas haciendo en los videos tutoriales compartidos anteriormente. Se te explicó cómo colocar una potencia, lo puedo hacer directamente del tablero en la computadora, lo puedo hacer con la calculadora que viene por default en mi PC, o directamente lo puedo insertar como por ahí mapas del sistema y me da todos los caracteres, ¿no? Para poder potencializarlo. Sustituyo 1,000 pesos por 1 más 0.1 elevado a la 5 y mi sorpresa es que ahora me da 1,600 y más. Ya no me da 1,500 como en el interés simple. Vamos a ver con el año 10. Capital 1,000 pesos por 1 más 0.1 elevado a la 10. Y mi sorpresa es que me da más de 2,500. ¿Cómo es posible entonces que unos datos, capital 1,000 pesos, tasa de interés 10% anual, tiempo 10 años, cómo es posible que ese mismo ejercicio en interés simple, al final de los 10 años me da 2,000 pesos, pero en interés compuesto al final de los mismos 10 años me da más de 2,500 pesos? Con esto demuestro que prácticamente el interés compuesto siempre es superior o más grande a un interés simple. Y aquí lo puedo ver lógicamente con las comparativas nada más de los intereses. En este caso es todo el monto, pero yo sé que de 1,100 de 1,200 a 1,210, pues los intereses fueron 200 pesos y 210. 300 y 330 y tantos. Entonces aquí veo la diferencia nada más de los intereses entre interés simple e interés compuesto. Puedo concluir que siempre el interés compuesto va a ser superior al interés simple. Para ello es importante empezarte a platicar que en el interés compuesto una parte fundamental es a lo que llamamos periodo de capitalización. ¿A qué se refiere el periodo de capitalización? Es la frecuencia que normalmente vas a utilizar en el periodo de tiempo que estés trabajando en tu ejercicio. Por ejemplo, normalmente podemos decir lo siguiente. ¿Qué te parece si hay un instrumento que ofrece el 10% de interés capitalizable trimestralmente? ¿Cuántos trimestres tiene un año? La respuesta sería 4. Por lo tanto, la tasa del 10% tendría que ser dividida entre 4 para sustituir en la fórmula. Entonces, el periodo de capitalización es trimestral, porque es como me la están aplicando, y lógicamente la frecuencia de conversión sería 4. Te veo en la siguiente entrega.
para seguir platicando acerca del interés compuesto.